está el señor acá, el ser humano, el Homo sapiens, parado, haciendo equilibrio entre el corazón y el cerebro, ¿no? Sin, sin desmerecer el cuerpo, digamos que justo acá está todo el resto del cuerpo, por lo cual, si bien es un dibujo que intenta decir, bueno, entre el corazón y la razón, entre los sentimientos y la razón hay que tener un equilibrio, acá justo al tener el cuerpo podemos decir, bueno, también el cuerpo está incorporado en esto, obviamente. Este dibujito, que no me acuerdo cuándo lo encontré en internet, me causó mucha gracia, por eso lo pongo, ¿no? Cómo el cerebro va a tratar de pegarle piñas al corazón y el corazón, con una actitud muy despreocupada, cruzando las piernas, le pone así el brazo, lo para y le dice, para, calmate un poquito. Está muy bueno porque es muy gráfico, cómo de repente, si las cosas las pasamos por la mente, y las retroamplificamos, o sea, las reamplificamos, las rumiamos, hacemos toda una cavilación, se va convirtiendo en algo wow, impresionante. Y el corazón sufre muchas veces con esto. En vez si nosotros tratamos de pasarla por el corazón y tomamos el corazón como el elemento principal del cuerpo, pero la pasamos por todo el cuerpo, entonces muy tranquilamente podemos detenerlas, podemos permitirnos que sedimente toda esa agua turbia y que eso permita que se clarifique el agua, dejando que eso vaya sedimentándose. Sócrates ya decía, el único bien es el conocimiento y el único mal es la ignorancia, pero no la ignorancia en forma peyorativa. Yo diría tomar la ignorancia desde el no conocimiento y la no sabiduría del cuerpo, el no integrarse al cuerpo. Como dicen los budistas, la ignorancia es esa falta de coordinación entre el cuerpo, el corazón, la mente y la conciencia superior, o sea, esa situación y no otra. Para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. Él decía, primero hay que conocerse a uno mismo. Y a eso apunta lo que tiene que ver con las teorías más reflexivas de la inteligencia. Porque el ser humano es un montón, es una conjunción, una combinación de cuerpo, mente, emociones y la conciencia superior. La conciencia superior es un nombre que se le da a esa parte de la conciencia que es realmente el observador introspectivo y que puede ver en forma más amplia lo que ocurre en torno a nosotros mismos y en nuestro interior. Llamar conciencia superior. Y puse la montaña justamente por esa metáfora que da María Victoria Fonseca de la montaña, y el pico de la montaña, en la montaña siempre hay un valle, digamos, a veces no, bueno, pero digamos. Entonces el valle es la conciencia cotidiana, la toma de conciencia a nivel cotidiano, de que tengo que levantarme, ir, prepararme, irme al trabajo, después me tengo que juntar con fulano, después tengo que almorzar, me voy al otro trabajo, entre medio tengo que buscar a mi hijo, no sé, lo que fuere. Y la conciencia superior está arriba, en el pico de la montaña, observando todo el panorama, ¿no? Que es el valle, ese valle que tiene un montón de elementos y que entre ellos interactúa la conciencia inferior, vamos a llamarla, la conciencia más personal. Entonces, a veces la conciencia superior, al ver que de repente en tal lado, ella lo explica así, ¿no? Hay un piquete, no sé, en una calle, y mi conciencia sabe que tiene que ir para tal lado, le dice, mira, no vayas por ahí porque no vas a llegar. Mejor anda por este lado, que vas a pegar una vuelta mayor, pero vas a llegar seguro. Entonces, eso es lo que intuitivamente muchas veces bloqueamos cuando nos habla esa conciencia superior, cuando nos habla en el cuerpo y lo sentimos en las tripas, como dicen los españoles. Entonces tenemos que tratar de empezar a entender eso. ¿Por qué? Porque acá dice ser humano pensante. El ser humano pensante es el Homo sapiens. Es el que ha descrito la ciencia, obviamente, de esto.
la antropología, justamente el dominio de Martín, se sabe de esto, y justamente Descartes habló de, justamente tomando en cuenta que pensamos y luego existimos, o sea, es como que yo tengo que pensar para tomar conciencia de que existo. Yo, ser humano adulto, ser humano reflexivo, o yo pensador, o yo filósofo, y pienso sobre mí, sobre la humanidad. Entonces yo pienso, y como pienso y tomo conciencia, luego existo, ¿no? Ese cogito ergo sum, algo así, creo que se decía en latín, no importa. Es el ser humano pensante, pero cuando nosotros analizamos un poquitito la historia del ser humano, en cómo es desde que nace, el niño, cuando está en el vientre de su madre, si bien tiene, según aparentemente, actividad onírica y tiene incluso fases REM, fases de movimientos oculares rápidos, o sea que sueña, eh, no tampoco desde el comienzo, sino más en el último trimestre, también siente. Y el niño siente mucho antes de pensar. Y cuando nace, sea que nace por un parto normal o por una cesárea, el niño no piensa. El niño sale y siente, llora. Es un trauma para él el nacer. Viene de un estado en donde tiene amor puro, en donde se siente, hablamos en términos teóricos, eh, equilibrados, ¿no? Porque cada embarazo es diferente y el medio donde está es diferente, pero supongamos donde viene de un medio acuoso, en donde siente el amor de su madre, de los que lo están esperando, en donde puede llegar a tomar algo de conciencia de dónde está y qué es lo que ocurre, pero no tiene claro. Y cuando nace, se genera su primer trauma, que es el no poder respirar. Siente que se muere. Hasta que, bueno, la maniobra que sea, más el corte del cordón umbilical o el pinzamiento, bueno, el niño pega el llanto y empieza a respirar, y ahí empieza a oxigenarse, pero todo eso no pasa por la mente, pasa por el sentir, pasa por el cuerpo. Entonces, el ser humano de origen es sintiente, no es pensante. Es un Homo sapiens, no es un Homo sapiens. Un Homo sapiens va a ser más adelante, cuando empiece a estudiar, cuando empiece a evolucionar en la sociedad, porque además también hay una sociedad que lo toma y que se incorpora, se injerta, digamos así, en una sociedad, y por eso también es un Homo socialis. Pero primariamente, si yo tuviera que reacomodar esto, diría que el ser humano seguro es un Homo sapiens. No es primariamente un Homo sapiens, no, tiene la capacidad de sapiens, tiene la capacidad de razonar, de generar abstracciones y crear, pero no tiene de entrada eso, no, eso lo va desarrollando. Tiene solo la capacidad. Lo primero que sí tiene es sentimiento, o sea, emoción, y tiene esa emoción que pasa bien por el cuerpo. Entonces, por eso los budistas dicen que las dos emociones primarias son el amor y el miedo, y son las dos opuestas, ¿no? Algunos dicen, no, el amor y el odio no son la opuesta. No, no, el odio no es el opuesto. No, 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 no. El amor y el miedo. El miedo es el que después me hace agarrar ira, odio, otras emociones. Entonces, esto simplemente para poder entender que el ser humano no es primariamente Homo sapiens, es Homo sentiens. Y la inteligencia, una característica muy propia de nuestra especie, es la capacidad de entender, de comprender, la capacidad de resolver problemas, de generar un conocimiento desde lo cognitivo, comprensión, o el acto de entender o comprender. Eso es lo que dice la Real Academia Española. O sea que, en definitiva, si vamos a la Real Academia Española o vamos a el diccionario de Oxford, que es un poco el que rige la lengua inglesa, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea, determinar la realidad. Pero esto es la inteligencia descrita como, digamos, una sola inteligencia. Pero las cosas, si bien se empezó a estudiar la inteligencia ya en la época
griega se hablaba de ella, Aristóteles hablaba de ella, Sócrates, Platón, pero también se empezó a entender que era la inteligencia en ese mismo momento, en el siglo XVII más o menos, con Descartes. Pero también fue avanzando Kant, etcétera, y en el siglo XVIII y XIX hubo muchos investigadores que desde lo que era la docencia, o sea, el poder capacitar y empezar a enseñar a los niños en el primario, a los adolescentes en el secundario o después en la docencia superior, empezaron a entender lo que era la inteligencia como una facultad propia del ser humano y única. Hasta que esta facultad humana, que te permite aprender, tomar decisiones, formarse una idea de nosotros mismos, de los otros y de la realidad, como única capacidad, terminó siendo hackeada, por decirlo así graciosamente, por el doctor Howard Gardner, psicólogo y docente, psicólogo educativo de la Universidad de Harvard, que en la década de los 80 habla por primera vez de inteligencias múltiples. ¿Qué dice él? Que el ser humano tiene una facultad plástica, dinámica, que se desarrolla en relación a la interacción con el medio, a los estímulos, a los diferentes desafíos que tiene ese ser humano en su historia y las potencialidades de cada persona y de cada grupo al cual pertenece. Entonces, ahí se van desarrollando más de un tipo de inteligencia. Él habla de 8 y describe hasta 9 tipos, ahora los vamos a ver rápidamente, específicos que arrojan bastante luz hacia ciertos interrogantes de la ciencia y la educación. ¿Por qué? Porque se veía que por ahí había un estadista o un industrial, o más acá, hacia la historia, un gerente de una empresa multinacional que tenía una capacidad intelectual impresionante. Era un tipo que tenía mucha capacidad intelectual, había escalado entrando en la empresa como, no sé, con algún puesto intermedio bajo y había llegado por capacitación, por mérito propio, a ser el CEO, digamos así, el gerente general de esa empresa, pero que si uno hablaba con él de su vida, tenía 2 matrimonios, estaba peleado con 2 de sus hijos, de los cuales tenía 5 hijos, uno se terminó, no sé, pasándole algo con su vida, no tenía una pareja estable, no sabía relacionarse bien con el grupo con el cual tenía que manejarse, era muy verticalista. Entonces, la ciencia empezó a decir, pero ¿cómo puede ser que una persona que tiene esa inteligencia tan importante tenga tantos problemas en otros órdenes? Porque claro, él tenía un tipo de inteligencia desarrollada o dos más desarrolladas, pero la que le faltaba era desarrollar sus capacidades emocionales, ¿no? Entonces, no tenemos una sola inteligencia, dice Howard Gardner. Cada ser humano posee una combinación única de las 8 o 9 inteligencias. Ahora van a ver por qué son 8 o 9. Esto es como un patrón con la huella dactilar o el mirar el iris o la retina o lo que a ustedes les parezca como identificador. Esto identifica a un ser humano por sí mismo. ¿Cuáles son esas inteligencias, esos 9 tipos de inteligencia? La que estamos hablando siempre es la inteligencia lógico-matemática. Es la que permite razonar, cuantificar las cosas, resolver los problemas, hacer hipótesis, probarlas, elucubrar futuros posibles, tomar experiencia del pasado, hacer teorías, etc. La otra, que nos permite también socializar, es la lingüístico-verbal. Es encontrar las palabras correctas para expresar lo que se quiere, sea en una conversación, sea en realidad en una exposición, sea en un grupo de trabajo, sea en la lectura de un libro. Eso tiene que ver con la inteligencia lingüístico-verbal. Después existe también la inteligencia visoespacial o visual-espacial, que permite visualizar, recrear, manipular espacios mentalmente. Esto lo tienen mucho más desarrollados
los ingenieros, los arquitectos, o la inteligencia naturista o naturalista, que permite entender la naturaleza y detectar distinciones, clasificar especies, de con un solo pantallazo darse cuenta de las especies que estamos viendo, entender los ecosistemas. Yo no les voy a decir quién tiene desarrollado, ustedes vayan pensando. O también existe una inteligencia musical que permite discernir sonidos, su tono, su tiempo, su ritmo y su timbre. Eso es lo que conforma la capacidad musical de cada persona. Y algunos grandes músicos tienen el oído natural, ¿no? Detectan perfectamente si algo está en tal afinación o en otra, el ritmo, el tiempo, etc. Después existe también la corporal sinestésica, la que coordina la mente con el cuerpo, la que permite manejarse en forma rápida y en forma coordinada. Esto lo tienen los gimnastas, los artistas, los bailarines, etc. Después también existe una inteligencia existencial, que también puede llegar a hacerse las preguntas: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué morimos? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Existe Dios? Etcétera. Y después existe una inteligencia que se llama inteligencia personal, que acá está dividida ya. Una es la intrapersonal y la otra es la interpersonal. La inteligencia intrapersonal permite comprender nuestras emociones, nuestros sentimientos y la relación con nuestros pensamientos, con los propios, y entenderlos, comprenderlos, no reaccionar ante ellos, tratar de entendernos a nosotros mismos. Y la inteligencia interpersonal es la que permite desarrollar la empatía, captar las emociones de los demás, mis motivaciones y las motivaciones de los demás, y me permite relacionarme con los demás de una forma mucho más armónica. ¿Sí? O sea que si nosotros pudiéramos medir nuestras nuevas inteligencias, cada uno de nosotros tendríamos un patrón diferente. Y piensen por ahí ustedes mismos, por ahí cierta inclinación musical, o hacia lo naturalista, o hacia lo corporal sinestésico, o hacia lo visoespacial, o lo lingüístico verbal, y se van a dar cuenta de que evidentemente esto es así, está aceptado ya por la ciencia. La inteligencia personal, que es uno de los componentes de esta teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner, se divide, lo dijimos recién, en intrapersonal e interpersonal. Nosotros en el programa Calma a la intrapersonal la llamamos inteligencia emocional personal, o sea, es la inteligencia emocional propiamente dicha. Es la que me permite entenderme a mí mismo. Y la interpersonal la llamamos inteligencia social, porque es la que me permite comunicarme e interactuar con el otro o los otros. Las dos son muy importantes. ¿En dónde está la resonancia o los lugares del sistema nervioso donde estas inteligencias resuenan y tienen más actividad? En todo el sistema límbico. Recuerden que es la parte más central del sistema nervioso. Y en algunas áreas dentro de ese sistema límbico, como las amígdalas y los hipocampos. CPF es la corteza prefrontal, es la corteza ejecutiva, la que me permite comprender también las emociones. La ínsula es un lóbulo que está por dentro del lóbulo temporal, que tiene mucha aferencia interoceptiva y no solo está relacionado con esa aferencia interoceptiva, sino con el concepto de mí mismo, con el poder percibirme a mí mismo, y la corteza cingulada, que es la que está por arriba del cuerpo calloso, y es la que me permite la conexión de las estaciones de más abajo, por ejemplo el cerebro límbico, como las amígdalas, el hipocampo, el hipotálamo, y la ínsula incluso, con la corteza frontal. Esa corteza cingulada es la que le dice a la corteza frontal: che, perdiste el foco, estábamos pensando en cómo estábamos y que no nos sentíamos bien. Ah, cierto. Entonces, es una integradora también e interlocutora. Muchos han hecho aportes significativos a la inteligencia emocional, pero quiero nombrar a tres personas.
Primero al doctor Peter Salovey, de la Universidad de Stanford, pero también es catedrático de Yale y de Cambridge en Estados Unidos, y al doctor John Mayer, de la Universidad de New Hampshire, que en realidad también ha estado en Harvard, etc. Ellos dos trabajaron en conjunto y a principios de 1990 instauran el término inteligencia emocional, como tomándolo relevante de las investigaciones de Howard, eh, doctor Howard Gardner, perdón, de Harvard. Ellos dos fueron los que desarrollaron el nombre de inteligencia emocional, pero no tuvo mucha repercusión. Y el doctor David Goleman, que es doctor en psicología por la Universidad de Harvard, pero a la vez también es periodista, fue recolectando a lo largo de más de 5 años todos los escritos de Salovey y Mayer, de Reuben Barron, de otros más, y constituyó el primer libro en 1995 que se llamó Inteligencia Emocional, que fue un bestseller mundial. O sea que tuvo que traspasar 5 años para que Goleman juntara todo, aportara algunas cosas, y ese libro es el que se difundió mundialmente, tiene un montón de ediciones y está en un montón de idiomas, y es el que sentó las bases para la difusión de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad de percibir con mayor o menor exactitud, valorar y expresar las emociones personales, acceder y generar sentimientos que promuevan el pensamiento positivo, o sea, tratar de entender cuando nos estamos sesgando con pensamientos negativos y tratar de no engancharnos tanto con ellos y empezar a generar otros pensamientos positivos o ver la faz positiva de ese sesgo, la comprensión emocional de los otros, el conocimiento emocional de nosotros mismos y regular las emociones. No decir, bueno, estoy sintiendo enojo y entonces exploto. No, estoy sintiendo enojo, pero estoy tratando de entender también la interacción con las tres personas que tengo delante, con el ambiente, de cómo vienen cada uno de ellos, porque uno vino de la calle, de estar haciendo tal relevamiento y entonces viene muy alterado, el otro estuvo hoy un problema a la mañana, etcétera, y entonces tratar de buscar lo mejor para esa interacción, para poder promover el crecimiento cognitivo y emocional incondicional. Y para eso nos basamos también en parte de lo que se llamó en 1997 por Salovey y Mayer la teoría de la cognición emocional. ¿Qué es la teoría de la cognición emocional? Muy simple. No existe cognición pura ni emoción pura. Es una dupla. Los pensamientos están imbrincados con las emociones y las emociones con los pensamientos. Por lo cual, cuando yo tengo un elemento cognitivo, un pensamiento, u observo algo, no le puedo quitar la capa emocional. Es necesaria esa dupla para que la amígdala la pueda interpretar y después el hipocampo lo pueda guardar en la memoria. Y la amígdala en sus celdas de memoria también. O sea que separar pensamiento y emoción no sería lo correcto. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, vamos a parar un segundo. Perfecto. Entonces, señor, según, porque imagínense que no existe un consenso absoluto 100% sobre las emociones, ni tampoco sobre lo que es la inteligencia emocional, porque Goleman va por un camino, Salovey y Meyer van por otro camino mucho más académico. Vizquerra, que es un investigador español que tiene mucho en la parte educativa, va por otro camino. Stenberg, que es otro, va por otro camino. Reuben Barron más o menos se engancha junto con Goleman en algunas cosas, eran compañeros de colegio en un momento. Pero bueno, Daniel Goleman es una de los popes, una de los
de los referentes. Entonces él dice que la inteligencia emocional es conocer y comprender las propias emociones, regular las emociones, poder motivarse a sí mismo, eso tiene mucho que ver con ver la parte positiva de lo negativo, y también a los demás, y desarrollar la empatía y las habilidades sociales. Ahora, por ahí empiezan a entender por qué le dedicamos tanto tiempo a la empatía en la charla pasada. Es crucial la empatía. Actualmente se dice que la inteligencia emocional y social tiene cuatro dominios. Los dos de arriba, dominios del saber, dominios ontológicos, entiéndase, ¿no? Uno de esos dominios, el de arriba, es la autoconciencia emocional. O sea que nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia de qué nos pasa por dentro. No podemos salir al mundo tal cual se nos ocurre, salvo que seamos unos desregulados socialmente y emocionalmente. Existen casos así, pero a ver, si nosotros tenemos una tarea en salud, en docencia, en ciencias sociales, tenemos que aprender a tener conciencia de nuestras propias emociones y también a gestionarlas. O sea, si yo, como decía, experimento bronca cuando estoy conversando con alguien porque me dijo algo que a mí me parece que no es así, o me siento incómodo con algo que me dijo, bueno, tampoco puedo saltar desproporcionadamente, sino que tengo que tratar de regularme. Entonces, autoconciencia emocional, autogestión emocional, los dos dominios de la inteligencia emocional personal. Y por otro lado, los dos dominios de la inteligencia emocional con el otro, la inteligencia social, es la conciencia social, y acá tiene mucho que ver la empatía, poder empatizar con el otro, con los grupos, entenderlos cognitivamente, resonar, aunque sea de alguna forma emocionalmente con ellos, entender cuáles son sus necesidades, aunque uno pueda actuar o no, y la gestión de las relaciones. O sea, con todo ese conocimiento que me permite la empatía, empezar a cultivar habilidades sociales. Como ven, si vamos a cada uno de estos, es un mundo. Acá solamente tenemos una horita como para introducirnos en el tema, ¿no? Según Daniel Goleman, hay 12 competencias emocionales, esto es lo último de hace unos años, y esas competencias emocionales para poder desarrollar la inteligencia emocional y social son, primero, la autoconciencia, eso clarísimo. La segunda, la autogestión o el control o regulación emocional. La tercera, la capacidad de adaptabilidad a lo que va ocurriendo a mi entorno. Algunos de nosotros somos más adaptables y otros de nosotros somos menos adaptables. Vamos a tener que tomar conciencia de cuál es nuestra capacidad de adaptación y también trabajar en eso. También la orientación hacia el logro, esto tiene que ver también con la motivación. O sea, no orientarnos hacia el fracaso, no estar expectantes del fracaso, estar expectantes del logro, ¿no? Estar expectantes de que nos podemos poner objetivos para lograr y de a poquito ir avanzando. También la actitud positiva, acá tiene que ver mucho la psicología positiva, es muy importante guardar siempre la actitud positiva. Hay personas que tienen una tendencia mucho mayor a la positividad y hay personas que son un poco más recelosas con la positividad. Eso depende, porque decirlo así, hay personas y hay personas, depende de nuestra historia personal. Y para decirles en forma clara y concisa, depende del embarazo de nuestra madre y lo que pasó en nuestra madre, depende de nuestros primeros 3 años de vida y nuestro estilo de apego, y nuestros segundos 3 años de vida. Por lo menos eso es lo que dice la neurociencia actualmente. O sea que esto no está dicho al voleo, no, no, está estudiado. Otra competencia es la empatía. Claramente es una flor de competencia que de por sí es bastante compleja, pero que es justamente una competencia. O sea, es algo que yo puedo desarrollar. La otra
es la conciencia organizacional, o sea, tratar de tener conciencia de que somos 15 y tenemos que tratar de abarcar a los 15 para que todos puedan llegar al mismo nivel de comprensión y de conocimiento. Por ejemplo, acá, ¿sí? La influencia. Estar sobre todo consciente de que según como nosotros hablemos, podemos influir al otro. Las palabras tienen un peso impresionante. Y tratar de entender eso y poder influenciar a el grupo donde uno está, a los grupos que uno tiene a cargo, en forma positiva, para el bien común, para el bien incondicional. El poder ser mentor, esto es más complejo, ¿no? Acá pone todo, obviamente, Goleman. Ser mentor no es tan fácil y exige una, yo diría, un adiestramiento bastante importante, ¿no? Pero bueno, hay personas que también tienen una tendencia a ser mentores o ser impulsores, ¿no es cierto? Motivadores de determinados grupos. La gestión de conflictos, otro tema importantísimo. Otra competencia muy importante, fíjense que existen licenciaturas, creo que hay incluso ya en la gestión de las, bueno, relaciones humanas y solución de conflictos. Por lo cual, hay gente que trabaja específicamente en esto. Uno de los que trabajaba en esto era el doctor Marshall Rosenberg. El doctor Marshall Rosenberg, que falleció hace unos años, fue el creador de la comunicación no violenta. Él era psiquiatra americano. Y él estuvo en muchos lugares donde había conflicto. Estuvo, por ejemplo, cuando fue en la década de los 70 todo el tema el acuerdo entre Palestina e Israel, estuvo Rosenberg trabajando para que pudieran entenderse. Es increíble, ¿no? Y estuvo en otros conflictos. Entonces, él aprendió, desarrolló todo un modelo de lenguaje, de comunicación, mejor dicho, que la llamó comunicación no violenta y que quiero aclararles, es muy interesante, CNV, hay una organización acá en el país, la comunicación no violenta, a ver, la comunicación violenta no es aquella que ustedes insultan a la otra persona. No, la comunicación violenta es si yo levanto el tono. La comunicación violenta es si yo no estoy escuchando al otro, no le estoy dedicando mi escucha. La comunicación violenta es si yo estoy tratando de escuchar al otro para ver cómo lo puedo aventajar. Todo eso es que es comunicación violenta. Entonces, es muy interesante entender qué es la comunicación no violenta. Tiene algunos puntos en común con la mindful communication, ¿no? Como con la comunicación a través de mindfulness o con los puntales de mindfulness. Pero la comunicación no violenta es una de las cosas que se utiliza en la gestión de conflictos. El trabajo en equipo, otra de las competencias que también es muy importante, porque si uno no aprende a trabajar en equipo y que todos somos importantes y que cada punto de vista es importante, porque la construcción, como digo siempre, es horizontal. La construcción no es vertical. La construcción del conocimiento es horizontal. Entonces, aprender a trabajar en equipo es fundamental. Y por último, todo lo que tiene que ver con el liderazgo empático, el liderazgo resonante, el liderazgo inspirador. Cada una de estas es entrar en todo un mundo y las relaciones que tienen entre sí. Pero vale realmente nombrarlas, ¿no es cierto? Existe un modelo que se llama modelo mixto de la inteligencia emocional, que lo proponen algunos investigadores, entre ellos Daniel Goleman, que habla de la toma de conciencia, o sea, la conciencia emocional, uno de los pilares para poder desarrollar mi inteligencia emocional, la gestión emocional, o sea, la regulación emocional, el aprender a motivarme incluso en circunstancias adversas, no perder mi motivación, la fe que me impulsa a la empatía, ¿no? Cómo entiendo a los otros, y la sociabilidad. ¿Cómo estoy en mis habilidades sociales? Estoy en una etapa en donde estoy más prosocial, en donde estoy más retraído socialmente. ¿Cómo me desarrollo habitualmente? ¿Cómo me manejo en el medio social, ¿no? El autoconocimiento emocional es la toma de conciencia de mi propio mundo emocional
y mis reacciones en el día a día, en el momento presente. También en el momento pasado, porque yo por ahí en ese momento presente no registré. Pero llego al fin del día, por ejemplo, y evoco, recuerdo lo de ayer y digo, ayer estuve mal con María, porque le contesté medio mal, y por ahí lo que necesitaba era esto. Eso también vale. Y si lo hablo con María, vale también muchísimo. Y si yo puedo esclarecer la situación con María y tratarlo y explicarle y que nos entendamos, pero vale muchísimo y también es autoconocimiento emocional. Y es autoconocimiento, perdón, conocimiento del otro. Entonces, la toma de conciencia de mi propio mundo emocional y mis reacciones en el día a día, lo ideal es en el momento presente, pero eso lleva tiempo. La autorregulación emocional es la capacidad de comprensión y regulación, o sea, gestión de mis emociones para que haya un bien común y a la vez exista también un bien para mí. Y el poder acompañarme con autocompasión, no flagelarme, no pegarme, como veíamos en el tercer encuentro. La automotivación personal es esa capacidad para poder utilizar las emociones para motivarse positivamente. Yo puedo encontrar de un enojo, entender qué me enoja, extractar lo positivo y decir, entonces yo voy a trabajar en esto. Voy a trabajar en tal cosa porque esto es lo que me enoja y tengo enojo conmigo mismo porque no puedo lograrlo. A- voy a reconocerlo, voy a darme compasión. Me hace daño sentirme así, pero puedo enfocarme en mejorar tal cosa. Entonces, eso es lo que tengo que tratar de hacer, porque la motivación por sí mismo implica movimiento y la emoción también, vienen de la misma raíz latina. La empatía ya lo vimos. Ni hablar de empatía, esa capacidad de resonar en forma cognitiva, emocional con los demás, entender el mundo emocional de los otros, de los otros. Entonces, eso es lo que me permite poder mantenerme horizontalmente al mismo nivel que el otro. No soy ni más ni menos que el otro, soy alguien más que trata de trabajar para el equipo y para el bien común, porque entiendo que el bien común es el bien de todos. Todos nos vamos a sentir favorecidos. Y después ir desarrollando esa capacidad de escucha activa, de plática atenta, de liderazgo resonante, con una sociabilidad activa y no violenta. Esto es un concepto más del programa Calma, SNB, sociabilidad no violenta. ¿Por qué? Porque a veces hay sociabilidad pero agresiva. Hay una sociabilidad que es un poco llevándose por delante a quien esté. Entonces, la sociabilidad, bien entendida, es la sociabilidad no violenta, SNB, con compasión, con empatía. Y esto es lo que por ahí puedo contarles de este modelo mixto, como para que por lo menos les pique el bichito de querer seguir adelante. Fíjense la relación entre estrés e inteligencia emocional o burnout e inteligencia emocional a medida que esto empieza por ahí en 1947 y está en 1979, esto es hasta 2024, la verdad que no me pude poner a sacar hasta el 2025, mucha intención no va a haber, pero fíjense que en la última década va creciendo exponencialmente la cantidad de publicaciones en PubMed sobre estas relaciones. Inteligencia emocional en el centro y las relaciones con el estrés y el burnout. Entonces, todo esto tiene una relación muy, muy estrecha. Entonces, la empatía y las habilidades afectivas basadas en la empatía son esenciales en la interacción centrada en el paciente, por ejemplo. Y esto va, si yo quiero sacar a la persona paciente, la palabra paciente ahí, poner el alumno, la familia, es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Las intervenciones de autorregulación o de regulación de las emociones, como la atención plena, se asocian con una reducción del agotamiento emocional en los profesionales. ¿En qué profesionales? Acá lo habla para la salud, pero en las ciencias sociales y en la docencia es igual. Y esto lo puedo decir por los 5 años de experiencia del programa Calma. Y algunos de ustedes
Alguno de los que está aquí hoy escuchando puede dar fe porque empezaron en el 2020 o en el 2021. El desarrollo de las habilidades emocionales es clave para afrontar el estrés y burnout. Es fundamental, esto es una publicación del año 2020, la inteligencia emocional se considera una variable protectora ante el estrés laboral. Esto lo tomé de la tesis que hice para cuando estuve estudiando en la Universidad Victoria Gasteiz en España, porque mi tema fue este, estrés y burnout e inteligencia emocional. Las relaciones son estrechas. Cuanto mejor me capacito en inteligencia emocional, me relaciono mejor con mi estrés personal y evito el burnout. Es así. Y existen otras relaciones, porque no termina acá. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con mindfulness y atención plena tiene que ver con la inteligencia emocional, porque esa atención plena, esa conciencia plena me permite tomar conciencia de mis emociones. Todo lo que tiene que ver, obviamente, con las emociones positivas, y acá entra también meta, o sea, el amor incondicional, la compasión, la autocompasión, la alegría empática, la gratitud, el perdón, ¿sí? La aceptación tiene que ver con la inteligencia emocional, es otro ingrediente de la inteligencia emocional. La compasión y la autocompasión ya sabemos que también son ingredientes de la inteligencia emocional. Yo cuando tomo conciencia de emociones que no me gustan y que me hacen daño, tengo que brindarme autocompasión, no flagelarme. Aquí el reentrenamiento cognitivo, o sea, de los pensamientos y las creencias sobre todo, también es otro punto importante. Acá ya a mí se me escapa porque yo soy médico, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, esto es un campo de la psicología, pero este reentrenamiento cognitivo obviamente lo hacen los psicólogos, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la empatía y las habilidades sociales, la empatía es como la columna vertebral de las habilidades sociales, también tienen que ver. Esto es también parte de lo que hice como tesis de las relaciones que tiene la inteligencia emocional con las diferentes prácticas que se hacen más a menudo, ¿no? Meta es el origen, siempre lo digo, para mí meta es el origen. Mindfulness no es el origen, es posterior, pero también en cuanto a la concepción, para mí meta es mucho más fuerte que mindfulness y lo integra. O sea, meta y mindfulness están recontra integrados, como dicen las dos caras de una misma moneda. Y la inteligencia emocional es el nudo. ¿Por qué es el nudo? Porque si yo entro a desarrollarme en inteligencia emocional, en comprendiendo de que estamos hablando de emocional y social, voy desanudando lo que pasa por dentro mío y me voy abriendo. Voy bajando de la mente al corazón, al cuerpo, y desde el corazón me puedo ir abriendo.